Pues bueno, ahora sí, como a manera de resumen, empezamos justamente viendo el modelo de regresión lineal simple. Eh, Teóricamente hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de regresión, pero los que nos vamos a enfocar en este curso solamente son los modelos de regresión lineal simple y los modelos de regresión lineal múltiple. Los modelos de regresión lineal simple es porque simplemente estamos ajustando una recta a los datos y solamente se ocupa una variable explicativa. Recordemos que justamente y, que es la variable de interés, lo vamos a denominar como, bueno, aquí me preguntan si voy a grabar la clase y sí, pero el profesor lo tiene como guardado en la nube. Entonces, déjenme también le pido como el acceso a poder descargarlo, pero sí, sin problema le subo estas notas o esta clase se la subo ahí a YouTube. Pues bueno, entonces el modelo de regresión lineal simple, habíamos quedado de que fue introducido, o al menos se dio la idea de que justamente uno de los principales autores que desarrolló toda esta teoría fue Sir Francis Galton, ¿no? Entonces recordemos que justamente en esta época de 1850 hasta finales de 1900, eh, se dio un gran avance justamente en todo lo relacionado a la genética. Uno de ellos es Sir Francis Galton, en el cual justamente observa la relación que hay entre las estaturas del padre y sus estaturas del hijo, ¿no? Entonces observaba de que los datos tendían a regresar a la media, es decir, si un padre tenía un hijo alto, no, más bien, si un padre era muy alto, su hijo tendía a regresar a la media, es decir, su hijo iba a tener una estatura promedio, como lo más probable. Lo mismo ocurría en el caso contrario, ¿no? Si teníamos un papá muy bajo, entonces la estatura del hijo iba a tender a la media y se iba a aproximar de cierta manera a los datos, ¿no? Entonces, así es como realmente surgió el modelo de regresión lineal simple. Como se planteó, solamente se encontró esta ecuación o estas igualdades o estas relaciones. Sin embargo, después esto dio motivo o dio pie a que se siguieran investigando y se fueran desarrollando todos estos métodos que estamos visualizando el día de hoy, ¿no? Entonces, una de las cosas que habíamos visto era cómo se veían los datos de Galton, ¿no? Entonces, afortunadamente, R es un software estadístico. Entonces, entre todas las cosas que tiene es que justamente hay una librería en la que proporciona diversas bases de datos. En una de esas bases de datos predilectas es la de ISData. ISData contiene información de muchas bases y aquí justamente podemos visualizar pues, realmente cuáles son los datos que estaba obteniendo Galton, ¿no? Entonces aquí se ve lo que habíamos dicho. Si el padre tenía una estatura alta, su hijo tendría a regresar a la media de cierta manera, ¿no? Como se observa aquí. Cosa contraria también, si teníamos que el padre era pequeño, entonces su hijo también tendrían a regresar a la media, ¿no? Recordemos que estos puntitos, entre más grande, más frecuencia hay, y justamente en toda esta hilera se observa que justamente en la media es cuando se presenta un mayor número de frecuencias, ¿no? Después de esto empezamos a trabajar con el modelo de regresión lineal simple con ordenada al origen, o es decir, que teníamos un intercepto. Entonces habíamos dicho que habían dos modelos, el modelo de regresión lineal sin intercepto y el de intercepto, ¿no? Entonces, ¿qué era la diferencia? La diferencia fundamental es que justamente como se observa aquí, aquí vamos a tener o vamos a ajustar a los datos, como se observan aquí, hay una dispersión de datos y estamos ajustando una ecuación o una línea recta. Aquí podemos visualizar que justamente si pues, tendiéramos la información, aquí viéramos que aquí se encuentra el intercepto con el eje de las X y ahí de este lado no observamos justamente la pendiente que tiene la recta, ¿no? Entonces aquí nuestra tarea fundamental va a ser estimar justamente esa pendiente y ese intercepto, es decir, beta 0 y beta 1 respectivamente. Entonces, ese era el objetivo y esto era principalmente el modelo de regresión lineal con intercepto. Entonces, justamente aquí vamos a estar visualizando que cada uno de estos datos que se encuentran aquí, cada una de estas bolitas o cada una de esta dispersión de datos, va a poder ser fácilmente representado a través de esta ecuación. Es decir, vamos a tener que y, cualquier observación, va a ser igual a beta 0 más beta 1 por xy más un cierto valor epsilon, ¿no? Recordemos que justamente estamos diciendo que beta 0 va a ser la pendiente, el intercepto con el eje de las y, beta 1 va a ser su pendiente, y aquí prácticamente lo que estamos diciendo aquí es que todos estos datos de regresión van a estar en esta línea roja, ¿no?
Pero ¿qué pasa para estimar estos puntos? Para estimar estos puntos realmente vemos que hay una gran diferencia, ¿no? Entre la regresión, la línea de regresión y el dato original. Entonces, esta información es representado a través de los ruidos blancos o los residuales, como le quieran ustedes llamar, en los cuales justamente se esperaría que, como pasa por la parte media de los datos, los residuales, la diferencia que hay entre la observación y la línea de regresión sea igual a cero. ¿Por qué? Porque así garantizamos que justamente esta línea de regresión que estamos trazando va a pasar exactamente por la parte media de los datos, ¿no? Entonces, después de ahí, vamos a tener tres supuestos muy importantes. Estos son las bases fundamentales para poder desarrollar todo lo que vimos más adelante. Es que hay tres supuestos del modelo de regresión lineal, y es que los residuales o los errores epsilon satisfacen que la esperanza sea igual a cero, su varianza sea igual a sigma cuadrada, y que la covarianza entre epsilon y epsilon j sea diferente que cero, ¿no? Si son diferentes, son igual a cero, ¿no? Entonces, con estas tres propiedades, realmente va a ser lo que nos va a dar pie a construir todo lo que hemos desarrollado. Y aquí, ¿por qué? Porque justamente vemos que con estas tres propiedades vamos a satisfacer que la esperanza de Y va a caer justamente en la ecuación de la regresión que habíamos dicho, ¿no? Es decir, la esperanza de Y es igual a beta 0 más beta 1 por XY, ¿no? De igual manera, la varianza va a ser igual a sigma cuadrada, y de igual manera, debido a las propiedades, vamos a mantener que la varianza se va a mantener constante. Digo, aquí ya vimos la demostración, ya no nos vamos a enfocar a observarlo. Pero después estas residuales nos van a dar pie a que lleguemos a los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los residuales se definen como EI, que es igual a Y, que es la observación real, menos Y-GOR, que es la observación de la regresión. Entonces, prácticamente aquí lo que vamos a estar midiendo va a ser qué tan alejado se encuentra el valor real de la regresión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Lo que nosotros esperamos es que justamente la suma de los residuales sea lo más cercano a cero. Si es lo más cercano a cero, entonces tenemos evidencia de que justamente los datos pasan por la parte intermedia. Entonces, como queremos minimizar la suma de los residuales, entonces tenemos que realizar justamente un problema de minimización, que es a través de mínimos cuadrados ordinarios, en los cuales íbamos a encontrar a beta 0 y a beta 1. Beta 0 lo vamos a definir como y barra menos beta 1 por x barra, y beta 1 lo vamos a definir como s de xy entre s de xx, ¿no? Que esto era una notación que habíamos dicho para justamente trabajar de cierta manera un poco más sencilla, ¿no? Realmente esto es pura notación, pero trabajarlo de esta manera nos da cierta facilitación a la hora de realizar algunos cálculos, ¿no? Entonces, por eso que se crean o se denotan estas variables, pero esto simplemente son las sumas de xy menos x barra, de y menos y barra, entre la suma de xy menos x barra al cuadrado, ¿no? Ya después de aquí vimos su demostración, que justamente era un problema de minimización, y obtendríamos las ecuaciones, ¿no? Otra de las cosas que también vimos, las ecuaciones normales nos iban a, de cierta manera, era como un poco más sencillo de recordar las ecuaciones normales en caso de que no se llegaran a aprender la ecuación tal cual. Entonces, con las ecuaciones normales simplemente se tendría que despejar o se tendría que resolver el sistema de ecuaciones, y prácticamente llegaríamos al mismo resultado que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Los estimadores de beta 0 y beta 1. Otra característica importante es que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios nos proporciona estimadores para beta 0, para beta 1, pero no nos proporciona estimadores para sigma cuadrada. Entonces, por conveniencia se elige este parámetro o se elige esta estimación, principalmente porque este es un estimador insesgado. Si lo vemos a través del estimador que nos proporciona máxima verosimilitud, vamos a ver que realmente aquí ya no nos proporciona un estimador insesgado, sino que por ahí tenemos un -1 que nos va a estar ahí molestando, pero es por eso que al menos aquí se propone este, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que con las beta 0 y beta 1 se satisfacían ciertas propiedades, como por ejemplo que ahora la suma de las CI o los valores esperados van a ser igual a 0. También vimos que la suma de las Y y de las Y gorritos van a ser iguales.
Digo, esto más que nada es como información, realmente esto ya no nos importaría tanto, pero es bueno ver todas estas propiedades que se cumplen con beta 0 y beta 1, ¿no? Pero otra de las propiedades más importantes es que vamos a estar viendo que beta 0 y beta 1 van a ser estimadores MELI, es decir, son los mejores estimadores linealmente insesgados y de mínima varianza. Es decir, vamos a decir que son MELI porque son lineales, como se demostró o como se vio anteriormente, como se ve aquí. Aquí vamos a ver que beta 1 lo vamos a poder expresar como la suma de y y multiplicado por a, que justamente a es la suma de las xy menos x barra. Y también vamos a estar pudiendo denotar a justamente beta 0, que beta 0 lo vamos a poder igual de manera lineal, lo vamos a representar como bi por la suma de y por b, ¿no? Entonces tenemos que son lineales, tenemos que son sesgados porque la esperanza es igual de beta 0 es igual a beta 0 y la esperanza de beta 1 gorrito es igual a beta 1, ¿no? Entonces tenemos que son lineales, son de mínima varianza, no, más bien son lineales, son insesgados y son de mínima varianza, ¿no? En la cual su varianza está dado como se observa de esta manera, ¿no? Que es 1 entre n más x cuadrado entre c de x entre sigma cuadrada, ¿no? Entonces, estas son las propiedades más importantes. Y luego de aquí damos paso al modelo lineal sin intercepto, ¿no? El modelo lineal sin intercepto, esto queda más para ustedes como caso de interés. Pero ¿qué pasa? Aquí en el caso de intercepto, aquí estamos obligando que prácticamente la línea de regresión va a pasar por el origen, por el 0,0. Entonces prácticamente ya no necesitamos estimar beta 1. ¿Por qué? Porque ya realmente como estamos pasando por el origen, ya solamente nos tendríamos que encontrara justamente beta 1, ¿no? Esto es indispensable porque, por ejemplo, el día de ayer estaba viendo con el profesor pruebas de hipótesis. Entonces, si verificamos que beta 0 es igual a 0, con un cierto nivel de confianza, pues prácticamente estamos diciendo que no necesitamos ingresar al modelo, no necesitamos ponerle beta 0 o al intercepto con el eje. Entonces, pues es preferible trabajar mejor con un modelo de regresión lineal sin intercepto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nada más vamos a estimar una variable, que es el beta 1, a comparación de si estimamos el modelo de regresión, vamos a estimar dos variables, pero ahí en estos cálculos realmente vamos a tener un error asociado más grande, ¿no? Si solamente trabajamos con un parámetro beta 1, solamente vamos a tener el error asociado de beta 1. Pero ¿qué pasa si estimamos beta 0 y beta 1? Pues vamos a tener justamente el error asociado a beta 0, a beta 1, que se suman y prácticamente el error lo hacen un poco más grande, ¿no? Entonces, por eso, si en la prueba de hipótesis vemos de que justamente beta 0 es igual a 0, pues mejor trabajamos con un modelo de regresión lineal sin intercepto, ¿no? Digo, este es como caso de interés, esto realmente ya no lo vimos, pero es el mismo, ¿no? O sea, justamente en vez de estimar beta 0 más beta 0 más beta 1, simplemente vamos a estimar y es igual a beta por x más epsilon. Entonces, bueno, aquí nos saltamos todo esto. De igual manera se estiman por mínimos cuadrados ordinarios, se obtiene que también es un estimador lineal, también es un estimador insesgado y también va a ser de mínima varianza, al menos solamente para este caso en particular. Pero después de aquí nos dimos paso a los al modelo de regresión lineal con errores normales. Entonces, ¿cuál era la diferencia principal entre este y los de mínimos cuadrados ordinarios? Es que el de mínimos cuadrados ordinarios estamos pidiendo que los datos, no estamos suponiendo ninguna distribución, pero estamos pidiendo que los residuales sean de media cero, de varianza sigma cuadrada y que la covarianza entre cada uno de ellos sean diferentes. En este, con errores normales, justamente vamos a estar pidiendo las mismas tres características, pero ahora, además de esto, vamos a suponer que las epsilon i o que los residuales se van a comportar con normalidad. Al suponer esto, vamos a estar observando que justamente vamos a obtener los mismos parámetros, pero ahora sí nos vamos a estar proporcionando un valor para sigma cuadrada, ¿no? Sigma cuadrada, aquí vamos a ver que es prácticamente el mismo que el que habíamos propuesto, simplemente que aquí nos va a quedar 1 entre n y el otro nos quedaba 1 entre n menos 2. Entonces, pues prácticamente se mantiene todos los parámetros, se mantiene beta 0, se mantiene beta 1. Entonces, pues si se mantienen estos, se sabe automáticamente que son estimadores MELI, ¿no? Mejores estimadores lineales insesgados y de mínima varianza.
Pero ¿cuál es el beneficio de trabajar con normalidad? El beneficio de trabajar con normalidad es que justamente vamos a tener que, vamos a poder realizar intervalos de confianza. Como betas, como Y se sigue o como los residuales siguen una distribución normal, entonces se hereda que justamente beta cero sigue una distribución normal con sus respectivos parámetros, ¿no? Que es la esperanza es beta cero y su varianza es 1 entre n más x entre 2 entre c de xx multiplicado por sigma cuadrada. Digo, aquí ya después de muchos cálculos que estuvimos realizando, encontrábamos justamente que su intervalo de confianza se podía expresar de esta manera, ¿no? Que es beta 0 es igual a beta 0 gorro menos una distribución t de Student con n menos 2 grados de libertad entre multiplicado por la raíz cuadrada de 1 entre n más x cuadrado entre c de xx por sigma cuadrada, ¿no? Lo mismo ocurría para beta 1. Como suponemos normalidad, se hereda que también beta 1 sigue una distribución normal con estos parámetros y encontrábamos aquí su intervalo de confianza, ¿no? Lo mismo para sigma cuadrada, pero vamos a tener datos en particular que son justamente el valor esperado de Y. El valor esperado de Y lo vamos a estar representando a través de las siguientes ecuaciones o de esta manera y es justamente cuál es el valor que esperamos que caiga en la regresión. Entonces, aquí simplemente vamos a tener que mu de x, que va a tener unas ciertas propiedades, que su esperanza va a ser insesgada y su varianza va a estar dada de esta manera, entonces su intervalo de confianza va a recaer justamente de esta manera, ¿no? Aquí ya se complica un poco la fórmula, ¿no? Es un poco más larga, pero así si queremos estimar un valor que vaya a caer en la regresión o el valor esperado de Y dado X, vamos a ver que justamente vamos a estar cayendo en esta regresión. Y luego surgen los intervalos de predicción. Los intervalos de predicción es que ahora no necesitamos estimar cuál es el valor que va a caer en la regresión, sino cuál es el valor real que vamos a estar observando. Entonces aquí vamos a tener, va a ser exactamente lo mismo, simplemente vamos a tener una sigma cuadrada de más que es asociada a sigma a los residuales, ¿no? Es decir, aquí vamos a estar observando que vamos a estar estimando beta 0 más beta 1 por x, una x dada más epsilon, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a justamente el mismo intervalo, simplemente que ahora vamos a tener asociada una mayor sigma cuadrada o una mayor varianza. Digo, esto ya lo vimos de una manera muy rápida, entonces nada más para simplificarlo. Y luego vimos pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis era para verificar si beta 0 seguía un cierto valor beta o 0, ¿no? El caso en particular más interesante es que beta 0 sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si beta 0 es igual a 0, tenemos evidencia o podemos decidir si vamos a decidir usar un modelo de regresión lineal simple o un modelo de regresión lineal simple pero sin intercepto, ¿no? Entonces aquí beta 0 y beta 1, el caso de más interés va a ser justamente cuando B0 sea igual a 0. Y cuando tenemos para beta 1, vamos a estar observando que igual el caso de más interés va a ser cuando beta 1 sea igual a 0, ¿no? Si resulta que esto es igual a 0 con un cierto nivel de confianza, pues se tiene evidencia que prácticamente no se tiene pendiente en la recta. Y si no se tiene pendiente en la recta, pues prácticamente la variable explicativa que necesitamos o que estamos usando realmente no representa la información adecuada, ¿no? Debemos de jugar con otra variable para que justamente tengamos una pendiente porque prácticamente estamos agregando basura al modelo, ¿no? Si vamos a ver que beta 0 es igual a 0, pues simplemente lo único que nos queda o lo único que nos sobrevive es beta 0, ¿no? Que es el intersecto con el eje de las Y y prácticamente se comportaría de una manera horizontal. Entonces, si probamos esto con un cierto nivel de confianza, entonces podemos decidir si es un buen modelo o no es un buen modelo o si debemos de proponer otra serie de variables, ¿no? Entonces, esto lo vieron con el profesor también, que una prueba de hipótesis para sigma cuadrada. Y también también vieron con el profesor la ANOVA, ¿no? La ANOVA era justamente todo este juego de suma suma de cuadrados totales, la suma de regresión y la suma de errores, la suma de cuadrados de los errores. Entonces, aquí nos íbamos a estar obteniendo una prueba F. La prueba F nos iba a indicar si la prueba es significativa o no significativa, es decir, si la prueba realmente o la relación realmente se cumple
o no se cumple, ¿no? Si resulta que rechazamos la prueba de hipótesis, entonces tenemos evidencia de que prácticamente el modelo no está representando la información, entonces debemos de cambiar o jugar con otra serie de variables. Pero también hay una característica importante de la tabla ANOVA, que es justamente el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, generalmente todos lo vamos a nombrar como R cuadrada, que es justamente, se sabe que la suma de cuadrados totales va a ser mayor que la suma de regresión por la manera en la que se estipula. Entonces, justamente R cuadrada, como lo denotamos, va a ser igual a la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Que esto va a ser igual a 1 menos S de los errores entre S total, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aquí realizar aquí? Lo que queremos realizar aquí es justamente una prueba o una manera de identificar qué tan bueno es el modelo. Si realmente la R cuadrada es muy cercano a 1, pues prácticamente estamos diciendo que toda la variabilidad del modelo cae justamente en la regresión. Entonces, como cae, pues se puede decir que es un buen modelo. ¿Cómo decimos que es un buen modelo? Cuando la R cuadrada es muy cercano a 1. Si la R cuadrada es muy cercano a 0, pues prácticamente tenemos que esto es un mal modelo porque son datos independientes entre sí. Y justamente aquí se puede demostrar fácilmente que el coeficiente o la relación de R cuadrada, el coeficiente de determinación y la correlación de Pearson van a estar muy de la mano, ¿no? La correlación de Pearson, si le llevamos al cuadrado, pues prácticamente vamos a tener que si le llevamos al cuadrado va a ser el coeficiente de determinación. Entonces, si estamos diciendo que el coeficiente de determinación y la correlación de Pearson están muy relacionados, entonces prácticamente al estarlo elevando al cuadrado estamos diciendo que si es muy cercano a 1 existe una relación lineal positiva o negativa y vamos a ver que realmente la variable explicativa X que estamos proponiendo va a ayudar a representar la información de la variable respuesta Y. Si es muy cercano a 0, pues prácticamente estamos diciendo que X y Y son independientes, entonces pues prácticamente el modelo no es adecuado, ¿no? Entonces prácticamente esto sería todo lo que vimos de regresión, ¿no? No sé si tengan alguna duda en particular, pero después de aquí vamos a empezar con el modelo de regresión múltiple. Pero antes de llegar al modelo de regresión múltiple, vamos a hacer un ejemplo. Déjenme Aquí ya tengo un ejemplo. Entonces, déjenme ejecuto. Bueno, mientras se ejecute, vamos viendo más o menos qué es lo que estamos haciendo. Aquí lo que vamos a estar haciendo, realmente, generalmente, bueno, quien ya haya tenido la fortuna de estar trabajando, me dará la razón, y es que prácticamente cuando trabajas en un puesto relacionado a datos, prácticamente la mayor parte de tu tiempo se va realmente a basar en la limpieza e identificación de la base de datos. Y prácticamente esto se resume a todas las librerías que estamos importando, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos importando dplyr porque justamente lo que queremos aquí es un manejo de datos un poco más parecido a SQL. TDR va a ser porque queremos transponer, ahorita vamos a ver que vamos a querer transponer unos ciertos datos. Reader va a ser para justamente leer de una manera un poco más adecuado archivos externos. En este caso vamos a intentar leer un archivo externo que es un archivo CSV, un archivo separado por comas. Vamos a también importar DT, que es justamente realmente no lo van a necesitar, simplemente esto es para que las gráficas o para que cuando imprimimos una gráfica a través de Markdown salga de una manera un poco más estilizada. Realmente para eso es su única función. Aquí realmente no nos va a servir realmente para toda la metodología que vamos a estar realizando. LubriDate nos va a servir para el manejo de fechas, como lo vamos a ver un poco más adelante. SQLDF va a ser una incorporación de SQL a R. Realmente esta es una emulación, realmente no es SQL, pero es muy bueno, ¿no? Si ustedes saben SQL, pues prácticamente todos los comandos se heredan y se pueden mostrar. Realmente SQL o esta librería realmente ya no es tan necesaria porque tenemos la librería de dplyr, pero digo, yo por costumbre me acostumbré a hacer bien los cruces a través de SQL, entonces me facilita un poco hacer los cruces con SQL que hacerlo a través de
que a través de la librería de IPR, ¿no? ggplot va a ser para graficar, grid extra va a ser para graficar ggplot por a través de 2 ventanas, plotly va a ser para mostrar gráficas interactivas y HRBR-Temps va a ser justamente para visualizar temas de ggplot, ¿no? Entonces estos tres van a ser de ggplot y hasta ahora vemos que todo lo que hemos importado o todo lo que hemos mandado a llamar son librerías justamente para el manejo de datos. Realmente para modelo de regresión R ya lo tiene incorporado y es muy bueno, pero justamente esto es a lo que les decía, ¿no? Prácticamente la mayor parte de su tiempo se va a estar resumiendo en la limpieza y el manejo o las estructuras adecuadas de que necesita la información para poder realizar eh, cualquier trabajo de análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Déjenme abrirlo en el navegador. Bueno, ahora sí, ¿cuál es nuestro objetivo principal? Déjenme lo hago un poco más grande. Bueno, quizá no tan grande. Ahí está, creo que ahora sí ya se estabilizó, ¿no? Pues bueno, justamente una de las gráficas que vamos a estar visualizando va a ser justamente uno de los casos más sonados de últimamente, ¿no? La razón por la que estamos tomando clases a distancia y es la del COVID, ¿no? Entonces, realmente esta información se encuentra actualizada al día de hoy, creo que, o aquí dice que es el día 30 de noviembre, ¿no? Entonces, esta información se encuentra actualizada, son los casos reales que ha habido en el país relacionados a las defunciones que han habido derivado al COVID-19 y los casos confirmados diarios de COVID-19 de igual manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deseamos estimar? Nosotros deseamos estimar justamente, o no sé si realmente esta información es un poco nueva, realmente si, por ejemplo, cuando inició todo esto de la pandemia, ustedes visualizaban las gráficas de COVID-19 en México siempre mostraban los casos confirmados, pero muy difícilmente mostraban los casos de defunciones. Entonces aquí lo que queremos hacer es justamente estimar las defunciones en relación a los casos confirmados que hay en determinados días, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que necesitamos hacer es importar datos. Para importar datos simplemente hacemos la función read.csv y aquí mandamos llamar a nuestros datos, ¿no? Aquí en este caso los archivos que nos proporciona el gobierno de México, que se pueden descargar en datos covid19.gov.mx, van a ser justamente estos, ¿no? Nos va a proporcionar los casos diarios de defunciones y los casos diarios de confirmados. Entonces aquí se mandan llamar y se guardamos estas bases o estos archivos en unas bases de datos que se llame defunciones y confirmados. ¿Cuál es el problema fundamental de este archivo? El problema fundamental de este archivo es que los datos no se encuentran de una manera estructurada, así como nosotros lo quisiéramos. ¿Por qué? Mira, bueno, nos podemos fijar, ¿no? Si vemos la dimensión de la variable de funciones, nos va a estar indicando que vamos a tener 33 renglones y 277 columnas. Si lo vemos gráficamente, vamos a estar viendo que se va a comportar de esta manera. Entonces aquí tenemos el primer estado, que es Aguascalientes. Vamos a ver que justamente el 2 de marzo había 0 casos. Y cada columna vamos a ver que va a corresponder a un mes, ¿no? A un día y más bien cada columna va a corresponder a los datos de un día y realmente esto no es como nosotros lo quisiéramos, ¿no? Porque tenemos muchas columnas y pues, prácticamente nos va a estar proporcionando valores o no nos va a permitir realizar unas gráficas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realizar? Lo que nosotros necesitamos realizar es justamente una transposición de los datos, ¿no? De igual manera, estas son las bases de los confirmados. Vamos a ver que de igual manera se comporta de la misma manera. Aquí tenemos que cada columna va a corresponder a un día y vamos a ver que, por ejemplo, al día de ayer, por ejemplo, en el estado de Aguascalientes hubo 0 casos confirmados.
Déjenme, esto lo hago un poco más grande para... Ajá, por ejemplo, el día de ayer en Aguascalientes hubo 0 casos confirmados. En Chiapas, en Campeche, por ejemplo, hubo también 0 casos confirmados. Si agarramos o nos vamos acá un poco más de información, ahora mostramos los 50 estados, vamos a estar viendo que, por ejemplo, la Ciudad de México va a ser, aquí está, Distrito Federal, y, por ejemplo, al último día de ahí va a ver que hay solamente 2 casos confirmados el día de ayer, ¿no? Que se me hacen muy pocos, pero o sea, al menos esos son los que reportó el gobierno. Y aquí vamos a estar visualizando que vamos a necesitar transponer los datos, ¿no? Como habíamos dicho, necesitamos transponer cada uno de estos datos, entonces esto lo vamos a usar con la función gather. Aquí, como importamos la librería DPR, vamos a estar usando o vamos a hacer uso de la función pipe. Entonces aquí vamos a estar indicando de la base de datos original, que es de funciones, vamos a estar aplicando un gather. Un gather va a ser justamente transponer los datos, juntar los datos. Entonces aquí vamos a indicar que nuestra variable key, o donde va a almacenar justamente cada una de estas columnas, lo vamos a indicar como fecha. Y value lo vamos a indicar como de funciones, ¿no? Que aquí nos va a indicar justamente cada una de estas de funciones. Y aquí vamos a indicarle qué variables queremos que mantenga fijas. En este caso vamos a querer que el c-evento, la clave de evento de la entidad, sea, no nos las transponga, tampoco queremos que nos transponga la población y tampoco queremos que nos transponga el nombre del estado, sino que queremos que nos transponga justamente desde cada una de estas fechas. Entonces, al realizar esta función, vamos a estar visualizando que esto se va a comportar de esta manera, ¿no? Entonces tenemos Aguascalientes y nos transpuso la información, ¿no? Tenemos que al 2 de marzo había 0 casos y así sucesivamente. Y digo, para no imprimir todos los datos, simplemente nos quedamos hasta los 5, pero vamos a estar viendo que justamente vamos a tener esta serie de información, ¿no? Si graficamos los estados, esto fueron las defunciones, y si hacemos lo mismo, pero para los confirmados, vamos a tener prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, lo único que cambiamos fue justamente el value, y aquí indicamos confirmados, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar viendo que los casos confirmados se comportan de esta manera. Pero ahora, ¿qué sucede? Vamos a estar visualizando que vamos a tener la información vamos a estar visualizando que tenemos la información justamente en 2 bases diferentes. En una base tenemos la de funciones y en otra base tenemos a los confirmados. Realmente aquí podemos trabajar, pero realmente nos facilitaría mucho que estuviera en una misma base de datos. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de un cruce de SQL. Entonces aquí vamos a nombrar una base de datos que se llame COVID-19. Aquí vamos a usar el comando SQLDF para indicar que vamos a meter un comando SQL. Y aquí vamos a meter todos los datos, ¿no? Vamos a seleccionar de la columna o de la base de datos A, vamos a seleccionar todos los casos, y de B vamos a seleccionar solamente los casos confirmados, ¿no? Entonces aquí indicamos que la base donde se encuentran todos los de funciones lo vamos a denominar como con el nombre data, y a este le vamos a indicar que esto lo vamos a representar con el subíndice A, ¿no? Es por eso que ponemos acá A punto y seleccionamos todo, es decir, de la variable o de la base data, vamos a seleccionar toda la información. A esto le vamos a hacer un left join, es decir, vamos a querer mantener de la base de data o donde se encuentran todos los de funciones, vamos a querer mantener toda la información y aquí le vamos a pegar o le vamos a hacer un left join todos los casos confirmados. Entonces aquí indicamos que la base donde vamos a estar pegando información va a ser de data 2, lo vamos a indicar con la variable b, y aquí justamente necesitamos hacer el cruce. Necesitamos que para que haga el cruce el nombre sea igual en ambos bases de datos, pero no solamente eso, como hay muchos estados que tienen diversas fechas, entonces también queremos que las fechas sean iguales, es decir, que A.fecha y B.fecha de ambas bases de datos sean iguales, ¿no? Entonces, al llamar vamos a estar visualizando que prácticamente tenemos toda esta información, ¿no? Pero hay una característica importante, es que pasamos de 33 renglones, ahora pasamos a 9042 renglones, ¿no? Pero también vamos a ver que pasamos de 200 y tantas
columnas a simplemente pasar a 10 columnas, ¿no? No, más bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas, ¿no? Y aquí prácticamente en esta información ya se encuentra de una manera concentrada toda la información. Se encuentra la población, se encuentra el nombre del estado, se encuentra la fecha, se encuentra el número de defunciones y el número de casos, ¿no? Podemos aquí, por ejemplo, ver cuando vamos a ver que justamente a nivel nacional el número más grande de muertos ha sido 760 por día y vamos a ver que también el número de casos confirmados a nivel nacional va a ser de 9,000, el mayor número de casos que hemos presentado en México, ¿no? Pero aquí hay una característica importante, es que esto debe ser un formato fecha y realmente lo que estamos observando es que no se cumple en un formato fecha, sino que simplemente vamos a tener que este subíndice X automáticamente nos va a estar convirtiendo esta columna en un formato character, ¿no? En un formato, una cadena de texto. Entonces necesitamos arreglar esto. ¿Y cómo lo arreglamos? Simplemente hacemos COVID-19, que es el nombre de la base. De aquí vamos a usar la función mutate, que es para realizar realmente funciones o crear nuevas variables, ¿no? En este caso vamos a crear la variable fecha, que lo vamos a hacer de una manera recursiva. Vamos a crear la variable fecha, que va a ser justamente a DMY, que es la manera que vamos a estar metiendo a R los datos. D es porque primero va a estar el día, M porque va a ser luego después el mes y Y porque es el año, ¿no? Si fuéramos en el formato estadounidense, podría ser como que YMD o cualquier combinación que ustedes decidan, se lo pueden poner, pero en este caso, viendo la información como la tenemos, primero es el día, luego es el mes y luego es el año. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser extraer datos de la variable fecha y aquí le vamos a indicar justamente esta X nos va a estar molestando porque pues prácticamente esta X va a convertir todo lo que veamos en un formato o en una cadena de texto. Entonces necesitamos extraer de la segunda observación hasta el último dato que se tenga registro, ¿no? Es decir, nos vamos a quedar justamente con este y vamos a estar omitiendo a esta X. Entonces aquí lo que le indicamos a R es esto. O sea, vamos a sustraer de fecha, vamos a extraer desde la variable 2 hasta el último dato que tengamos o hasta el último longitud de texto y vamos a estar visualizando que ahora este ya es un formato de fecha adecuado. ¿Y por qué queremos el formato de fecha adecuado? Principalmente para graficar. A la hora de graficar vamos a ver que realmente lo que necesitamos es justamente para que se mantengan los ejes y ggplot pueda graficar los ejes adecuadamente, necesitamos que esto sea en formato fecha, ¿no? Al manejarlo en formato fecha vamos a ver que justamente si graficamos la de funciones, vamos a ver que por estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es Aguascalientes, este es Baja California, vamos a ver que Baja California Sur prácticamente ya estamos presentando muy pocas, realmente esto es el objetivo que realmente se buscaba con el COVID, que era justamente hacer este efecto campana, ¿no? Teníamos pocos casos, subíamos al máximo y prácticamente disminuíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Baja California Sur, en Campeche, en Chiapas, vamos a ver que prácticamente los datos de COVID-19, pues prácticamente ya se están siendo muy pequeños, ¿no? Realmente ya llegaron a su punto y prácticamente ya están terminando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Chihuahua? Con Chihuahua prácticamente no tiene este efecto de campana, pues prácticamente sigue en aumento, igual Aguascalientes, Coahuila tiene repuntes, Colima, por ejemplo, ya empieza a tener de igual manera bajas, el Distrito Federal o la Ciudad de México, vamos a ver que presentamos muchos datos, pero debido a la concentración de población, pues prácticamente tenemos otra vez otra línea que va en aumento, y prácticamente estos son los casos de defunciones que ha habido en el país. Por ejemplo, Puebla también tiene el efecto de campana y así muchos estados, ¿no? Entonces vamos a ver que también si graficamos los casos, estos son las defunciones, si graficamos las defunciones de igual manera se puede visualizar un patrón como los que teníamos anteriormente y aquí vamos a estar todos los datos, ¿no? Ahora, nosotros originalmente habíamos dicho que queríamos representar o queríamos representar o proyectar el número de funciones en relación al número de casos confirmados que había en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Realmente aquí vamos a crear dos bases de datos, ¿no?
vamos a crear nuestra base de datos de prueba y nuestra base de datos de trabajo, ¿no? Estos datos de prueba van a ser justamente una vez que terminemos todo esto, vamos a querer comparar los datos y ver si nuestras predicciones fueron buenas o no fueron buenas. Y aquí vamos a estar graficando justamente la información, ¿no? Entonces, para ver nuestra base de pruebas, vamos a enfocarnos principalmente del 1 de noviembre hasta la fecha. Vamos a ver o vamos a querer probar si realmente vamos a usarlo como base de comparación y vamos a trabajar realmente con la información de los estados. Por eso es que quitamos o usamos el filter para quitar justamente a los datos nacionales, porque pues los datos nacionales son la suma de todos los estados, entonces pues prácticamente aquí esto no nos interesa y nos vamos a enfocar justamente en la fecha, desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre, ¿no? Bueno, particularmente hasta el 30 de agosto, ¿no? Hasta el 30 de octubre, perdón. Entonces aquí vamos a crear esta subbase y vamos a estar graficando. Entonces vamos a ver que realmente los datos se encuentran de esta manera, ¿no? Aquí estamos los casos confirmados, aquí tenemos las defunciones y vamos a ver que prácticamente vamos a tener, aquí si graficamos, vamos a estar observando que los datos son estos y nuestra línea de regresión que vamos a estar estimando se va a representar por esta ecuación, ¿no? Realmente vamos a ver más adelante que una de las cosas que vamos a estar verificando es ver si en un conjunto de datos se puede realizar o no se puede realizar un modelo de regresión, ¿no? Ahorita como estamos entrando y es como nuestro primer ejemplo completo, vamos a suponer que esto se comporta de una manera lineal y vamos a querer realmente visualizar cuál es la relación que hay entre las defunciones y los casos confirmados, ¿no? Digo, al menos aquí se pareciera que se comporta de una manera lineal y aquí está por debajo de la línea de regresión, ¿no? Digo, hay que probar realmente si existe la relación o no existe y vamos a ver más adelante cada una de estas propiedades. Pero ahorita quedémonos en esto, ¿no? Queremos estimar defunciones en relación a los confirmados. Y aquí lo que le indicamos a R es justamente esto. Creamos una variable que se llame modelo. Aquí vamos a ponerle LM, que vamos a quererle meter un lineal model. Y aquí vamos a ponerle defunciones y confirmados. Defunciones va a actuar como nuestra variable y y los casos confirmados van a actuar como nuestra variable x. Y aquí simplemente indicamos data, que es igual a COVID-19, es decir, de dónde la función va a estar sacando datos. Lo llamamos y prácticamente nos va a estar diciendo estas características, ¿no? O sea, hacemos la función, lo llamamos y nos va a estar diciendo que el intercepto va a ser igual a 7.71 y que la pendiente, este va a ser nuestro intercepto y que nuestra pendiente va a ser igual a 0.54, ¿no? Es decir, nuestra función realmente es que las defunciones es igual a 7.071 más 0.054 por número de casos confirmados, ¿no? Otra de las funciones muy básicas de R que tiene es justamente la función summary. La función summary nos va a estar diciendo de una manera generalizada un resumen general del modelo. Aquí nos va a estar indicando cuáles son nuestros residuales. Vamos a ver que la media va a ser igual a menos 2.48. Este se va a pedir que sea lo más cercano a cero. Digo, aquí al menos se acerca mucho a comparación de los mínimos y máximos, ¿no? Vamos a ver que los máximos es igual a 84, los mínimos es igual a 43, ¿no? Pero aquí también nos va a estar dando unas ciertas herramientas. Nos va a estar dando el intercepto. El intercepto va a ser igual a 7.07, que es el valor beta 0. Y beta 1 va a corresponder a 0.54, que va a ser este que tenemos aquí, ¿no? También R nos va a proporcionar cuál es su desviación estándar. Aquí vamos a ver que su desviación estándar es igual a 0.27 y aquí tenemos una desviación estándar muy pequeña, que es de 0.0010. Pero también otra de las cosas que nos va a estar dando es que justamente nos va a dar el t-value. El t-value, regresemos aquí a las notas. Cuando realizamos el modelo de regresión lineal, una de las cosas que estábamos pidiendo es que justamente íbamos a encontrar este valor t-value, ¿no? Este valor t-value justamente era evaluar justamente esta ecuación que era n entre 2 por sigma cuadrada entre s. Entonces, al evaluarlo este lo vamos a estar conociendo como nuestro t-value que nos va a estar indicando, o sea, automáticamente R realiza esto y luego te lo evalúa. Aquí justamente aquí te pedíamos que esto seguía una G cuadrada con n-2 grados, con n-2 grados de libertad, evaluando nuestros parámetros, ¿no?
Y aquí R automáticamente nos dice su p-value. Como este p-value es muy pequeño, pues nos va a llevar a rechazar la prueba de hipótesis. Si se rechaza la prueba de hipótesis, vamos a estar asumiendo que justamente beta 0 es diferente que 0, ¿no? Entonces, aquí queremos decir que nuestras variables son significativas, es decir, que es bueno elegir esas variables porque realmente con estas variables podemos estar representando la información, ¿no? Vamos a estar viendo que el intercepto o que beta 1 es indispensable y que también vamos a ver que beta 0 es indispensable y beta 1 también es indispensable porque tiene un p-value muy bajo, es decir, o sea, son significativos. Y R nos dice estas cosas, ¿no? Si tiene 3 estrellitas, es que es muy significativo, es decir, que es una buena variable. Si tuviéramos solamente 2, quería decir que es bueno a un 99.99% de confianza. Entonces aquí tendríamos 2. Si tuviéramos solamente 1, es un buen modelo a un 90% de confianza. Si tuviéramos en vez de estrellitas un punto, nos quiere decir que es significativo a un 95%. Y si no tiene nada, pues prácticamente nos estamos diciendo, o R nos está diciendo que prácticamente la variable no es significativa y por lo tanto lo debemos rechazar. Y como la rechazamos, pues prácticamente no necesitamos meter esta variable al modelo y tenemos que jugar con otra serie de variables. Pero también nos proporciona otros datos importantes, como que es la R cuadrada. La R cuadrada es de 0.49. Habíamos dicho que queríamos que esto fuera lo más cercano a 1. Realmente tenemos aquí un modelo de 0.49 que es aceptable, pero realmente no es tan bueno, ¿no? Digo, la mayor parte de la variabilidad o la mitad de la variabilidad del modelo es representado por la regresión. Digo, no es lo más adecuado, pero tampoco es lo peor de los casos, ¿no? O sea, un peor de los casos es que tuviéramos una R cuadrada de 0.10, de 0.5. Aquí vamos a estar obteniendo que prácticamente es muy cercano a 0.5, que no es lo más adecuado, pero pues podemos trabajar con ella. Si fuera igual a 1, pues prácticamente estamos diciendo que toda nuestra... Si fuera cercano a 1, pues prácticamente estamos diciendo que prácticamente toda nuestra regresión está representando a la variabilidad del modelo, ¿no? Entonces, por ende, justamente pedimos que sea lo más cercano a 1 y aquí justamente nos va a estar diciendo la prueba F. La prueba F nos va a estar indicando que el modelo va a tener un p-value muy pequeño, que es de 2.16, entonces también nos dice que el modelo o que el modelo de regresión es adecuado, ¿no? Entonces, todo esto se obtuvo de la función summary, que creo que es la función más indispensable para realizar estas funciones, ¿no? También vamos a tener la función confit. La función confit nos va a estar regresando los intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, aquí lo llamamos y automáticamente nos ajusta un intervalo de confianza del 95%. Nos va a estar indicando que el intercepto va a estar entre 6.54 y 7.6, ¿no? Vamos a ver que su valor estimado es 7.7, entonces justamente este valor está en medio de estos valores, ¿no? También vamos a tener a los valores confirmados o beta 1 y también nos va a estar dando su estimación, ¿no? Por aquí hay una característica importante y es que a un 95% de confianza vamos a ver que el 0 no pertenece en este conjunto. Es decir, como no pertenece en este conjunto, pues prácticamente estamos diciendo que la variable es significativa porque es un valor positivo o negativo diferente que 0, ¿no? Si aquí estuviéramos que aquí el 0 pertenece justamente en este intervalo, posiblemente este valor sea una variable no significativa, pero aquí como no lo estamos incluyendo, o al menos un 95% no se incluye, pues prácticamente podemos decir que la variable es significativa, ¿no? Si queremos un nivel de confianza del 99%, simplemente es la misma función confit, ponemos el modelo que creamos. Aquí indicamos el nivel de confianza, en este caso un nivel de confianza del 99 y nos va a estar generando estos intervalos, ¿no? Y vamos a estar también viendo que una de las funciones que vamos a también usar para predecir la información va a ser justamente predict. La función predict va a recibir como parámetros el modelo original y la información en una variable que se llama new data, ¿no? Recordemos que inicialmente aquí particionamos la información y esto era nuestra base de datos de prueba, ¿no? Entonces, al realizar esto, vamos a estar visualizando que estos van a ser los valores que va a estar estimando. ¿Y cómo vamos a ver que van a ser buenos datos o no van a ser buenos datos? Va a ser a través de compararlos. Aquí vamos a ver que estas son las de funciones y estos son los valores futuros.
Entonces R o el modelo o la regresión más bien nos dice que el valor esperado van a ser, si hay 54 casos confirmados, el valor esperado va a ser que va a ser igual a 10.31. Las de funciones son 11 y es un valor muy cercano. Aquí vamos a ver que ya hay diferencias más grandes. Por ejemplo, aquí nos dice que vamos a estimar 11 y aquí hay 2 y así sucesivamente. Pero hay 196 gráficas que debemos estar visualizando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos realizar esto de una manera más sencilla? Lo podemos realizar a través de visualmente. Visualmente vamos a ver estas características, ¿no? Las líneas en azul van a ser justamente los valores, las líneas azules van a ser nuestros datos estimados y las líneas rojas van a ser nuestros valores reales. Entonces vamos a ver la información estado por estado. Aquí vamos a ver que en Aguascalientes el modelo de regresión es adecuado. Vamos a ver que prácticamente la información es adecuada, ¿no? Aquí tenemos esta serie de valores y vamos a ver que estas son nuestra regresión, estos son los valores estimados por la regresión y estos son los valores reales, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que realmente tenemos buenos valores. En Baja California también tenemos lo mismo. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos una cadencia de una disminución de los datos y el modelo de regresión también tiene la cadencia. Pero ¿qué pasa en Baja California Sur? En Baja California Sur el modelo de regresión no nos ayudó mucho porque hay diferencias muy significativas, ¿no? Igual en Campeche, igual en Chiapas, en Chihuahua más o menos, pero vamos a ver que realmente, si realmente no conocemos la información, un modelo de regresión es lo más adecuado, ¿no? Porque nos ayuda de cierta manera a representar la información. Por ejemplo, en Jalisco, en Hidalgo, los datos son muy cercanos entre sí. Digo, hay estados en los que la diferencia es mayor, hay estados en los que la diferencia es menor, pero vamos a ver que prácticamente en la mayoría de los estados, si no conocemos nada de información, dar estimaciones a través de una regresión lineal es lo más adecuado, ¿no? Digo, ya no terminamos de ver los demás, pero no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Si no hay dudas, entonces continuamos el viernes, ahora sí. Oye, Omar, ¿Sí? todo claro hasta aquí, perfectamente. Yo tenía una duda, perdón, puede que estaba un poco fuera de contexto, pero es en el caso en el modelo ya de regresión lineal múltiple. Mi Ajá. duda es, ubicas las correlaciones parciales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esas para qué se ocupan o qué puedes concluir a partir de esas ya una vez que las calculas así rápidamente? Las correlaciones parciales se usan realmente en el modelo de regresión lineal múltiple, no se usan, pero ¿cuál es el objetivo de las correlaciones parciales? Una de las características que estamos pidiendo es que los datos sean independientes entre sí. Entonces, si tenemos una correlación lineal positiva, tenemos evidencia de que justamente eh, entre las mismas variables o entre los mismos datos estamos metiendo variables de más al modelo, ¿no? Entonces, de hecho, hay una prueba muy específica para esto, que es la homoscedasticidad, que es justamente verifica cuáles son las correlaciones parciales más adecuadas o las correlaciones entre las mismas variables y vemos si justamente las variables que estamos metiendo son adecuadas. Porque, por ejemplo, podemos meter los confirmados por día y los confirmados de manera anual, ¿no? O la acumulada. Entonces su regresión o su relación es muy grande entre sí. Entonces prácticamente estamos, o al menos R nos va a estar diciendo que vamos a estar metiendo información repetida al modelo.